Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor, y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿De qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él les contestó: Gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo he echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: Si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía: estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Y al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió: Esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el Señor nos regala en este día, este primer día de la semana, empezando nuestra semana, una semana maravillosa que el Señor nos quiere regalar ya a través de una palabra que nos habla de la fe y de la oración. Quiere que podamos empezar esta semana así, a través de su palabra, a través de nuestra vida, manifestando su poder, su amor y su misericordia. Escuchamos en la primera lectura del día de hoy cómo nos habla de la sabiduría. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. Y escuchamos hermosamente cómo la explica este autor, diciendo: la arena de las playas, las gotas de las lluvias, los días de los siglos, ¿quién las contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la hondura del abismo, ¿quién lo rastreará? Y dice, de cara a las dudas, que son las dudas que tenemos todos nosotros, de cara a estas cosas que nos superan. Todo lo que nos supera siempre nos deja una duda. Pero dice este autor del libro del Siráside, dice: Antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, antes de los siglos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? La destreza de sus obras, ¿quién la conoció? Uno solo es sabio, temible en extremo, y está sentado en su trono. El Señor en persona la creó, la conoció y la midió, y la derramó sobre todas sus obras. La repartió entre los vivientes, según su generosidad, se la regaló a los que lo temen. Qué maravillosa esta palabra, hermanos, que nos viene hoy a iluminar nuestra vida y a darle sabiduría, inteligencia y prudencia. ¿A quién se la dio? A nosotros. ¡Qué maravilla! A sus criaturas, sobre todas sus obras. Por eso, hermanos, toda la creación está colocada en un modo perfecto. Miren la armonía de las plantas, de los animales, la armonía nuestra de ser humano, de la creación. Toda la creación, si ustedes ven, tiene sabiduría. Todo tiene su porqué, y todos nosotros ven, toda la ciencia, toda la técnica está buscando respuestas. Y la única respuesta es entrar
Pues en el amor de Dios, que nos ha regalado todo para que lo disfrutemos, para que lo vivamos. No para que lo destruyamos, ni lo poseamos, porque nosotros como sociedad, como ser humano racional, lo que queremos es tener la respuesta a todo para dominar a todo. Por eso la dificultad para creer de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque todo viene basado a través de la ciencia, a través de la técnica, a través de los experimentos, de las investigaciones, pura razón. Y es importante, es maravillosa la razón, pero es que el problema muchas veces nosotros perdemos de vista qué significa la razón, qué significa la sabiduría, qué significa la inteligencia, la prudencia. O sea, son dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, ciencia, piedad, consejo, fortaleza y temor del Señor. 7 dones del Espíritu Santo. Pero por eso el Señor dice: ¿qué creo primero? La sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Sabiduría, ¿qué quiere decir? En el latín quiere decir tener sabor, encontrarle el sabor, el gusto a las cosas. Esa es la sabiduría. Saber darle el verdadero sabor a nuestra vida, a los acontecimientos, a las situaciones, a las realidades. Darle sabor, darle un justo sabor. ¿Y cuál es ese sabor? Que todo viene de Dios. Que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama. ¿Qué quiere decir inteligencia? La palabra inteligencia viene también del latín, que viene a decir, inteligencia es leer entre renglones. Saber leer, saber descubrir. Intellegere, leer en medio de las cosas. Por eso necesitamos la sabiduría para poder entender. Y para poder entender que leer nuestra vida, leer los acontecimientos que están pasando en el mundo, en este momento, en nuestra familia, en nuestro trabajo, saberlo leer, darle una justa interpretación. Porque la sabiduría, el sabor es la sal, y la sal viene del sufrimiento. El sufrimiento viene de la cruz, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo. Y la prudencia también es maravilloso, como nos muestra el latín. La palabra prudencia viene de sensatez, de ser mesurado, de tener templanza, moderación, porque la prudencia es saberse desenvolver en un modo justo y adecuado. ¿De cara a qué? A las circunstancias, a los sufrimientos, a todo. Pero para eso, hermanos, se necesita, escuchamos en el Evangelio de hoy, se necesita la fe. Pero para tener fe se necesita la oración. Escuchamos un Evangelio maravilloso, porque Jesucristo es sabio, porque Jesucristo es inteligente, porque es prudente, porque es un hombre que está unido especialmente al Padre, porque es un hombre que reza, es un hombre que antes de hacer cualquier cosa, de las más importantes, las más fuertes, se retira solo al monte a rezar. Para todas las grandes decisiones de Jesús, lo vemos en el Evangelio, un hombre de oración, un hombre que reza. Y rezar es decir, yo no soy Dios. El que reza dice, yo soy criatura, yo necesito a Dios, yo necesito que me ayudes. O sea que no es autosuficiente, no es fuerte, no es poderoso. El que reza es una criatura, es débil, es frágil, necesitado. Por eso muchas veces nosotros no rezamos. Por eso nuestra sociedad no nos invita a rezar. Nuestra sociedad nos saca de la oración. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad junto con el demonio nos ha dicho que nosotros somos Dios. Entonces, si tú eres Dios, si tú eres el dueño de tu vida, si tú eres el dueño de tu inteligencia, el dueño de tu salud, el dueño de tu trabajo, el dueño de tu familia, el dueño de tu dinero, tú no necesitas de nada ni de nadie. Tú lo único que necesitas es a ti mismo y te bastas. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuántas veces nosotros vivimos así? Por eso tantas dificultades y sufrimientos y problemas. ¿Por qué? Porque siendo Dios, tú me tienes que servir. Esa es la prerrogativa de Dios. Que a un Dios se le tiene que servir, se le tiene que adorar, se le tiene que sacrificar, se le tiene que rezar. Por eso, si tú te crees el Dios de tu mujer se tiene que humillar, te tiene que pedir, te tiene que hacer. Si tú te crees el Dios de tu marido te tiene que suplicar, te tiene que pedir, te tiene que rogar. Lo mismo tus hijos, lo mismo tus padres, lo mismo en el colegio, en el trabajo. Esta es la dificultad. Por eso es maravilloso que escuchamos que Jesucristo baja del monte donde se transfiguró
con los 3 discípulos. Y vienen de una experiencia fuerte estos 3 discípulos con Jesús, de ver a Jesucristo manifestada toda su gloria, de ver en Jesucristo la resurrección, de ver en Jesucristo la vida eterna. Y están bajando, ¿para qué? Para encontrarse con una realidad de los otros 9 discípulos que están peleando con los escribas, que se encuentran con un hecho concreto. ¿Cuál es este hecho concreto que se encuentran? Que hay un hombre que le lleva un hijo que está endemoniado, un hijo que está poseído por el demonio, sordo y mudo, un pobre muchacho que no habla y no escucha. ¿Cuántos de nosotros estamos así hoy? Con estos espíritus mudos y sordos. No escuchamos a nadie y no hablamos con nadie. Y cuando hablamos solamente de nosotros. Yo. Porque yo dije, porque yo tengo, porque me hicieron, porque yo. Y no podemos dialogar, no podemos ayudar, no podemos escuchar. ¿Por qué? Porque este demonio sordo y mudo, símbolo del egoísmo. El egoísmo, símbolo del pecado original. El pecado original, desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? No escuchar la palabra del Señor. Obediencia quiere decir aquel que escucha. Desobediencia, aquel que no escucha. Y si no escucha, pues no puede hacer lo que te dice otro. Y de ahí, claro, cuando uno no escucha, se escucha a sí mismo. Y escuchándose a sí mismo, está escuchando al demonio. Porque uno no se escucha a sí mismo. Uno escucha una palabra siempre que le viene. O de parte de Dios, a través del ángel de la guarda, o de parte del demonio, a través de este demonio que nos pone el diablo también en la orejita, a decirnos hacer el mal, o el Señor a través del ángel a decirnos de hacer el bien. Pero por eso nosotros caemos, pensando en este engaño del demonio de ser Dios, autosuficientes. Por eso, hermanos, llega esta realidad de este evangelio a ayudarnos hoy, en nuestra realidad de egoísmo, en nuestra mudez, en nuestra sordera. Por eso, cuando Jesucristo llega, lo llaman, Jesucristo le dice, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué están discutiendo? Y entonces llega este hombre, le dice, he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Lo agarra, lo tiró al suelo, echa puro amarajo, rechina los dientes y queda como tieso. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestra indiferencia, por nuestro egoísmo, por no hablar, por no pedir perdón, por no pedirle perdón a alguien o que alguien nos pida perdón y escucharlo y hablar con él, cuántas veces nos quedamos rígidos, cuántas veces echamos espumarajo de la rabia porque en vez de entender a la otra persona la juzgamos, la despreciamos? ¿Cuántas veces rechinamos los dientes que en vez de decir una palabra buena lo que nos salen son insultos y nos tira al suelo y estamos en el suelo? No podemos mirar el cielo, no podemos tener paz, no podemos tener comunión, nada. Por eso Jesucristo escucha esta palabra de este Padre y se lo hemos traído, pero tus discípulos no han podido, no son capaces. Y Jesucristo lanza este grito fuerte: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pero no es una cuestión de que Jesucristo está despreciando a la gente, no nos está diciendo a nosotros, nos está diciendo a nosotros, esa nuestra fe, oye, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes así? ¿Hasta cuándo? Gente sin fe. ¿Por qué nosotros somos gente sin fe? Porque nosotros estamos metiendo la razón, porque no estamos entrando hoy en el diseño de amor maravilloso de Dios con nuestra vida. ¿Por qué? Por esa misma palabra. Estamos siempre diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida así? ¿Por qué mi trabajo así? ¿Por qué mi mujer? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Meter la razón, no la inteligencia, que es saber leer, no la sabiduría, que es darle sabor a nuestra vida, no. Tener una razón esquemática, precisa, para responder a todas nuestras preguntas. Y no, aquí Jesucristo nos dice, la fe, gente sin fe. Llevan a este niño y Jesucristo empieza un diálogo con el Padre. Le dice, oye, ¿hasta cuándo le pasa? ¿Desde cuándo le pasa esto? Y dice, desde pequeño. Y a veces lo tira al fuego, lo tira al agua, lo quiere destruir. Y Jesucristo, y le dice este Padre, dice, pero si tú puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. No cree en Jesucristo. Y ese es el problema, porque entró este demonio en este hijo, porque el Padre no tiene fe. Y viendo los milagros de Jesús, seguramente escuchó hablar de Jesús, pero no cree en Jesús.
Está hablando con Jesús y dice, pero si tú puedes, o sea, no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no cree que tiene poder, ha escuchado los milagros, pero es un hombre incapaz de amar, incapaz de donarse, incapaz de abrir su mente, incapaz de abrir su corazón como nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la razón por Dios, porque estamos buscando la felicidad en las cosas, en el dinero, en el prestigio, en la fama, en el respeto, en la diversión, en el placer. Y entonces cuando llegan acontecimientos de muerte, de sufrimiento como esta, por ejemplo, de este evangelio, entonces que decimos, Señor, si tú quieres, si tú puedes, ten lástima. Y eso dice, yo no tengo lástima de ti, yo tengo compasión, yo te amo. Por eso es importante este evangelio, porque Jesucristo dice, si puedo, como que si puedo. Todo es posible para el que tiene fe. Hoy para ti todo es posible si tú tienes fe. Si tú crees, tu matrimonio se puede reconstruir. Puedes perdonar a tu padre, puedes perdonar a tu madre, puedes aceptar a tus hermanos, puedes trabajar con ese jefe tan duro, puedes colaborarle a tus compañeros en vez de estar siempre en esa competición tan estúpida de querer ser el mejor, de querer siempre posiciones. No, de encontrarnos con esto. Si tienes fe, y este hombre grita, reza. Primera vez que este hombre reza. Y hoy nos está invitando a rezar verdaderamente como tiene que ser. ¿Y cómo tiene que ser? Que salga del profundo del alma, que salga del profundo de las entrañas, que salga del profundo del corazón. Esta oración de este hombre. Tengo fe, yo creo, pero dudo, meto la razón. Ayúdame. Ya no le dice si quieres, si puedes. No, ayúdame, yo tengo fe. Yo creo, a través de esta palabra, yo creo, pero dudo. ¿Por qué? Porque no rezo. Porque no he puesto a Dios en mi vida como primero. No amo a Dios sobre todas las cosas. He amado otras cosas. Por eso mi hijo no ha recibido la fe. Por eso mi hijo no ha recibido la oración. Por eso mi hijo se dejó llenar del demonio, y por eso no puede hablar, y por eso no puede escuchar, y por eso se queda quieto, y por eso echa espumarajos, porque no cree. ¿Por qué no cree? Por mi falta de fe, por mi duda, porque no rezo. Por eso Jesucristo lo coge a este niño, increpa a este espíritu, y le dice, espíritu mudo, y hoy lo hace para cada uno de nosotros, hermanos. Tengamos fe que esta palabra se realiza a través de esta palabra de Jesucristo. Y yo les digo a todos los que están escuchando en este momento esta homilía, espíritu mudo y sordo, yo en el nombre de Jesucristo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Yo lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Cree que hoy el Señor quiere sacar de tu vida ese espíritu sordo y ese espíritu mudo. Ese espíritu sordo de escuchar al hermano, de escuchar al otro. Y ese espíritu mudo de poder hablar, de poder bendecir al Señor, de poder hablarlo, glorificarlo. Necesitamos volver a la oración, volver a la fe. No el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que cree que Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra se salvará. No el que lo dice, el que lo cree. Por eso, hermanos, creamos hoy en este amor de Dios. Creamos. Por eso el Señor hoy nos levanta como levanta a este muchacho. Le coge por la mano, como coge la hija de Jairo que estaba muerta, como coge a la suegra de Pedro que estaba con la fiebre, la levanta por la mano. Hoy coge a este niño y hoy nos coge a nosotros y nos levanta por la mano, nos levanta y nos entrega a nuestro Padre Dios. Podamos ver hoy a Dios como nuestro Padre, la Iglesia como nuestra Madre, recuperados, sin mudez, sin sordera. Hermanos, pidámosle al Señor hoy que podamos empezar a vivir. Pidámosle al Señor la fe, y la fe se pide a través de la oración. Entonces pidámosle al Señor que podamos orar, que podamos recibir verdaderamente la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Que estos tres dones del Espíritu Santo nos regalan hoy poder entrar en la voluntad de Dios alegres, disfrutar de su paz, de su compañía, de su presencia. Y que hoy verdaderamente, hermanos, podamos no hacer como los discípulos, que escuchamos porque vamos a misa, porque rezamos, porque hacemos rosarios, porque hacemos peregrinaciones, de creernos los maestros y los profesores de los demás. Y como yo voy a misa y como yo estoy con Jesús, entonces yo puedo hacer todo. No, los discípulos no pudieron sacar estos demonios, porque dice Jesús, este tipo de demonios solamente con la oración, solamente con la humildad, solamente con la fe. Pues entonces no nos creamos mejor que nadie, queridos hermanos, ni profesores de nadie. Solamente pidamos al Señor hoy que podamos ser testigos fieles
fieles de su amor, testigos de su misericordia, para que lo que nosotros vivimos en su amor podamos ser testigos y enseñárselo a los demás, no como maestros buenos, santos, perfectos, no, como discípulos que estamos caminando junto con los demás. Que nosotros somos bienaventurados porque hemos recibido ya a Cristo y lo hemos experimentado es una cosa, pero no somos mejores que nadie. Somos todos hijos de Dios. Y esta experiencia de hijos de Dios y esta experiencia del amor de Cristo nos invita solamente a donarla con nuestra vida. Que los demás en nuestra vida puedan sentirse acogidos, puedan hoy ver que ya no somos mudos a darles una palabra, que ya no somos sordos a escucharlos, sino que somos hijos de un Dios, de un Padre bueno, que quiere que ellos también lo descubran, para que no sigan sufriendo y para que puedan basar su vida en la oración, y la oración nos lleve a la fe, y la fe nos lleve a la salvación, a creer en el poder del amor de Dios y a donarlo a los demás. Que así sea.